Bien, a diferencia de todos los demás sábados, como bien decía Henry, hoy tenemos un sábado muy entretenido. Es un sábado donde todos vamos a participar de forma directa y vamos hoy a tener lo que sería un taller de dones espirituales, donde cada uno de nosotros vamos ahora a tener que identificar cuáles son los dones que tenemos y cuáles son los posibles ministerios o servicios o trabajo que podemos ofrecerle al Señor asociado con los dones que ya tenemos, ¿no? Así que va a ser, digamos, un evento muy divertido para todos y vamos a dar alrededor de 1 hora para que ustedes puedan llenar esos dones espirituales y entonces hoy no van a tener resultados y les voy a explicar ahorita por qué y cómo funciona cuando hablemos ya del tema del test de los dones. Vamos a presentarnos ante el Señor. Quiero que ustedes me acompañen, inclinen su rostro ahí donde están y yo voy a presentar ante Dios en esta hora. Querido Dios y Padre Celestial, te queremos agradecer por tu gran amor, tu gran cuidado, por tus múltiples bendiciones para con nosotros. Te damos gracias porque tú nos permites venir temprano a esta casa de oración, en tu día santo. Queremos pedirte, oh Dios, que ahora que vamos a tocar este tema de los dones espirituales, que es una acción directa de tu Santo Espíritu en medio nuestro, queremos pedirte, oh Dios, en el nombre de Jesús, de que tu Santo Espíritu se mueva en medio de nuestros corazones, en medio de nuestras mentes, en este lugar completamente, oh Dios, y que tu palabra pues pueda guiarnos en poder darnos cuenta de la importancia de este tema y de que cómo cada uno de nosotros podemos servirte, oh Dios, gracias a los dones con los cuales tú nos has habilitado. Bendice de manera especial cada hermano aquí presente, los que están por venir, apúrales el paso, sé con ellos también. Y prospéranos, oh Dios, no solo este día, sino durante todo el resto de nuestras vidas. Tus favores te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. El tema de los dones espirituales es uno de los temas más importantes de toda la palabra de Dios y quizás uno de los más descuidados, porque pocas veces hablamos de la importancia de los dones espirituales en la vida del creyente. Muchas personas se pueden pasar la vida entera en una iglesia y vienen siempre de forma regular a los cultos de iglesia sin identificar cuáles son los dones espirituales con los que cuentan y cuáles deben ser los servicios o trabajos que pueden hacer para la obra de Dios mientras Dios ya los ha habilitado con estos dones espirituales. Para iniciar el tema, vamos a hacer para las personas que todavía no han tomado todo el programa del Plan de Dios, su mayor regalo, el pequeño resumen que siempre hemos hecho al final de nuestro programa. Los seres humanos tienen un problema fundamental, en realidad son dos, y es que se mueren. Hemos dicho que los seres humanos se mueren y la razón por la que se mueren es el pecado. No encontramos otro lugar sino en la palabra de Dios donde podemos definir cuál es verdaderamente la solución a ese problema fundamental que todos padecemos, el problema de la muerte y el problema del pecado. Cuando estudiamos el problema del pecado nos damos cuenta que el pecado en realidad tiene 3 connotaciones o 3 realidades en las cuales nos afecta. En primer lugar, el pecado está presente en nosotros. ¿Está cómo? Presente. Desde el momento mismo que nacemos, ya nacemos pecadores. Y eso es un problema en realidad para nosotros porque nacemos en cierta forma con una desventaja. No podemos agradar a Dios, nuestras acciones no logran agradar a Dios, nuestro esfuerzo personal no logra agradar a Dios, nacemos en iniquidad. Otra forma de traducir iniquidad es maldad, perversidad, impiedad. Y eso lo estudiamos muy bien en el tema del problema del pecado. También el pecado nos gobierna y nos esclaviza, tiene un señorío sobre nosotros. Para nosotros es más fácil pecar que servir a Dios. De hecho, esta mañana teníamos un conversatorio, mi hijo y yo, con relación a eso. Y me dice, pero ¿qué hay cosas que a mí no me gusta hacer? Digo yo, qué bueno que ya te diste cuenta de eso, ¿verdad? O sea, en realidad, yo le decía, ¿a quién es que no le gustan las cosas espirituales? Me dice, bueno, a Eduardo. Digo yo, perfectamente. Entonces, a Eduardo tenemos que matarlo. ¿Para qué?
para que ya dejen de gustarle las cosas que a Dios les agradan, ¿cierto? Entonces es difícil matar el yo, porque en definitiva el yo está contaminado por el pecado y nos gobierna, nos esclaviza. Para nosotros es más fácil desagradar a Dios que obedecerlo. Y eso está implicado en la transgresión. Somos transgresores de la ley de Dios, porque el pecado en realidad nos gobierna. Es una fuerza que nos domina y nos esclaviza. Y finalmente el pecado nos culpa y nos condena a muerte. En realidad el pecado dice, tú eres pecador, estás condenado a muerte eterna. Entonces esas tres realidades afectan a todos los seres humanos que viven en este planeta. Usted puede ser ruso, puede ser chino, puede ser americano, dominicano, puede ser vegano. Dice por ahí que los veganos son buenos todos, ¿sí? Pero usted puede ser vegano y está afectado por esos tres problemas. El pecado lo afecta en esas tres dimensiones. Nosotros cuando estudiamos el problema del pecado también utilizamos las P's del pecado: presencia en nosotros, poder sobre nosotros, penalidad o condena. Dios nos da su ley, los 10 mandamientos, con dos propósitos fundamentales. Número 1, señalar el pecado, y número 2, guiarnos a Cristo para ser justificados por la fe. O sea, el propósito de la ley no es salvar a las personas, es simplemente mostrarle lo perdido que usted está. Y no es fácil uno darse cuenta que está perdido. Decíamos en una de las clases de ¿por qué tú necesitas un Salvador? Que el pecado tiene esa capacidad de producir placer, y es muy difícil usted saber cuando usted está perdido. No se da cuenta rápidamente. Yo puedo saber cuando estoy perdido. Una vez le decíamos también a uno de los grupos nuestros de los, no sé si fue el de los martes, o el de los sábados, que estábamos practicando en los botes, que uno se tira en Jarabacoa, water river rafting. Fue el de los sábados, exacto. Y me hicieron una maldad. Todo el mundo se pone un salvavidas, ¿no? Pero a mí me hicieron una maldad. Yo estaba en uno de los bordes, todo el mundo se puso de acuerdo para decir que íbamos para un lado y realmente íbamos para otro. Yo perdí el equilibrio, me fui para atrás y caí en el Yaque del Norte, en una zona bien honda. Y literalmente yo pensé que me estaba muriendo. Entonces ahí yo me di cuenta que necesitaba, ¿qué cosa? Un Salvador. Entonces es fácil cuando yo tengo en peligro mi vida darme cuenta si necesito o no un Salvador. Eso no pasa con el pecado. El pecado nos produce una sensación de placer que no nos permite darnos cuenta en el peligro en que estamos. Y por eso Dios tiene que darnos su ley para que nos muestre nuestra condición de pecado y luego nos decimos, wow, pero que yo estoy perdido. Exactamente, eso es lo que usted está, dice la ley. Ahora yo le voy a sugerir que se vaya a Cristo para poder ser justificado por la fe. Dice Gálatas 3:24, de manera que la ley ha sido nuestro ayo, en realidad nuestro pedagogos, nuestro maestro, nuestro guía, para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. Quiere decir que el propósito de la ley de Dios es esa, enseñarnos cuál es nuestra condición y cómo entonces encontramos la solución al problema en Cristo. El Evangelio entonces reacciona contra el problema del pecado en tres dimensiones. El Evangelio ahora va a contraatacar en el proceso de salvar al hombre, porque para el Evangelio salvarme del problema del pecado tiene primero que salvarme de la culpa a muerte, de la condena a muerte, tiene que salvarme de que el pecado me gobierne y me esclaviza, y tiene que salvarme de que el pecado está presente en mí. O sea, el Evangelio tiene que reaccionar en tres cosas, porque si el Evangelio solo me resuelve el problema de la culpa y la condena, y me deja pecando, estoy en lo mismo. O sea, es como que yo caí al agua y vienen los tipos en el bote y me dicen, venimos a salvarte, pero te dejamos ahogándote. No tiene sentido, ¿cierto? Entonces quiere decir que si el proyecto de salvación es completo, tiene que resolver el problema del pecado en sus tres dimensiones. Y es por eso que nosotros vemos que el Evangelio, a través de la cruz de Cristo, quien ocupa nuestro lugar de muerte, nos justifica. El Evangelio entonces, a través de la cruz de Cristo, resuelve el problema de que el pecado me culpa y me condena a muerte. Y cuando yo entiendo la cruz de Cristo, entonces el Evangelio me guía por el bautismo
a la etapa de la santificación, donde el Espíritu de Dios comienza ahora a morar en nosotros. Entonces es en el bautismo donde yo reconozco públicamente que en Cristo yo he sido perdonado, en Cristo yo he sido justificado, en Cristo yo he sido salvado de la culpa y la condena de muerte del pecado, y ahora yo lo reconozco públicamente. Es en el bautismo donde yo decido ahora morir al viejo Ricardo, y ahora Dios me otorga el Espíritu Santo a morar en mi mente como un regalo, como un don. Y ahora el Espíritu Santo comienza el proceso de santificación. Es por eso que el Evangelio me salvó de la culpa y la condena y me salva de que el pecado me gobierna y me esclaviza. Y finalmente en la segunda venida de Cristo el Evangelio me salvará de que el pecado está presente en mi vida, porque ahora el Evangelio va a tomar mi cuerpo corruptible y mortal, y Dios me va a otorgar un cuerpo incorruptible e inmortal para siempre separado del problema del pecado. Maravilloso. O sea, podamos poder viajar le decía los otros días a Joan y a Dari que en la Tierra Nueva vamos a poder viajar a otros mundos. Yo te voy a decir, Dari, ¿qué tú vas a hacer esta semana? No tengo ningún plan. Mira, vamos a visitar la nebulosa de Orión. ¿Cómo? Sí, vamos para allá. Estamos haciendo aquí un tour con un grupo de allá de regalo de Dios que vamos a visitar ahí la nebulosa. Nos vamos, O sea, ya no estamos limitados porque por el espacio ya hemos sido redimidos, ya tenemos cuerpos glorificados como el cuerpo de Cristo, y ahora estamos libres para siempre del problema del pecado. Eso ocurre en la segunda venida de Cristo. Quiere decir que nosotros creemos, tal y como la Biblia enseña, que el Evangelio tiene 3 fases. Me salvó de la culpa y la condena a muerte, me salva de que el pecado me gobierne y me esclaviza, y me salvará de la presencia del pecado en mi vida. Entonces, esas se llaman las 3 fases de la salvación. En la economía de funciones, los diferentes miembros de la deidad cumplen distintas tareas en la salvación del hombre. Cada miembro de la deidad es responsable de una fase de la salvación. Ustedes pueden darse cuenta entonces que Cristo es el que muere en la cruz y el que me justifica. Cristo viene, se entrega, ¿verdad? Y pone su vida para pagar nuestra culpa y condena. Luego que soy bautizado por el Espíritu en Cristo, ahora el Espíritu Santo viene a morar en mi vida, y ahora el Espíritu Santo me capacita o me habilita para que el pecado no se enseñoree de nosotros, no tenga el control, porque ahora es el Espíritu de Dios quien controla nuestras mentes y nuestras acciones. Y finalmente es el Padre se encarga del juicio y en la segunda venida de Cristo de glorificarnos y redimirnos completamente. Quiere decir que Padre, Hijo y Espíritu Santo están también involucrados en la mecánica de nuestra salvación y cada uno ocupa un rol distinto. Cuando hablamos de los dones espirituales, tenemos que hablar entonces que el resultado inmediato al ser justificados por la fe es la experiencia del nuevo nacimiento cuando el Espíritu Santo viene a morar en el creyente. Quiere decir que cuando yo tomo la decisión de ser bautizado, el Espíritu de Dios ahora toma control de mi vida y empieza un proceso de santificación. ¿Ven? O sea, el bautismo es esencial en la experiencia cristiana. El bautismo es esencial porque en el bautismo es donde yo estoy muriendo, decidiendo morir al viejo Ricardo e iniciar a una nueva vida en Cristo. Algo bien importante que se me pasó a decirles aquí es, cuando usted analiza la estructura de la salvación, usted no ve ahí a Ricardo en ninguna de esas fotos, en ninguna de las fases. ¿Dónde está Ricardo aquí? ¿Dónde? Muerto. Y eso es una buena noticia. Y esa es la gran diferencia que tiene la palabra de Dios con la creencia popular de que yo me salvo por mis obras o por mi sacramento, por cumplir con una serie de sacramentos. O que yo me salvo por venir a la iglesia, o me salvo por hacer cosas que yo estoy haciendo mi esfuerzo por lograr la salvación. O sea, la salvación viene de Dios y Dios está asumiendo la total responsabilidad de nuestra salvación en cada una de las diferentes fases. Quiere decir
que ni usted ni yo somos los protagonistas de nuestra salvación. ¿El protagonista es quién? Cristo, es Dios. A veces yo miro con mucho pena, con mucho pesar, cuando las personas se enfocan en líderes espirituales. ¿Y no en quién? En Cristo. Tengo amigos que no son probablemente hoy miembros de nuestra iglesia por un problema de testimonio que le dieron adventistas del séptimo día. Y eso está mal, por supuesto. ¿Por qué? Porque esos adventistas del séptimo día, que en teoría eran cristianos, debían estar siendo guiados ¿por quién? Por el Espíritu de Dios. Su testimonio hizo ¿qué pasó? Que esas personas hoy se apartaran de no conocer la verdad de la salvación. Pero el problema que tienen estas personas cuando confían o toman la decisión de decir, no, yo no soy adventista porque sencillamente estas personas me dieron muy mal testimonio, un grupo de adventistas me dieron mal testimonio, cometen entonces el error de irse a otra iglesia. Yo fui a la iglesia evangélica porque ahí el pastor es bueno. O sea, el mismo error que llevó a esa persona a confiar en los adventistas del séptimo día y no en Cristo, lo está llevando a tomar la decisión de confiar en ¿qué? En el pastor, o en el evangélico, o en el pentecostal, o en el católico, y no en Cristo. Entonces usted tiene que tener mucho cuidado dónde usted está poniendo su confianza. Porque usted no puede poner la confianza en ningún ser humano, sino ¿dónde? En Cristo y en la verdad de la salvación. Entonces, eso es bien importante porque nosotros no somos los protagonistas de la salvación. Dios es el protagonista de nuestra salvación. Y yo tengo que entender bien claro cómo Dios me salva. Durante muchos años, yo he sido miembro de una iglesia sin no necesariamente entender cómo funciona el evangelio. Hasta que llegué a la cruz. Cuando llegué a la cruz, yo dije, wow, la cruz transformó mi vida. Y la razón por la que yo puedo estar enseñando hoy es porque decía, es que esto que yo tengo que entender ahora, después de 40 años en una iglesia, tengo que compartirlo. Porque yo creo que el problema fundamental nuestro es que en cierta manera, en todas las religiones y en todas las denominaciones, estamos actuando de forma legalista, porque nos estamos centrando en los seres humanos, más no en Dios, que es el responsable y el protagonista de nuestra salvación. Quiere decir que en la etapa del creyente, el protagonista no es el creyente. ¿El protagonista es quién? El Espíritu Santo. Y eso usted tiene que tenerlo bien claro, porque mientras una persona no toma la decisión de bautizarse, lamentablemente el Espíritu Santo no tiene control de su vida. Es como el que está de novio, mientras no se casa, no puede estar actuando como casado. O sea, una vez somos bautizados, es en el bautismo donde el Espíritu Santo se posesiona de nosotros y derrama el amor ágape de Dios en nosotros. Dicho de otra forma, sustituye nuestra vieja naturaleza egoísta, carnal, con su fruto, que es el amor, el cual es el carácter de Cristo, porque Dios es amor. De forma gráfica funciona así. Digamos que naturalmente, yo tengo aquí a este señor que se llama Ricardo, tiene el mismo nombre que yo, ¿verdad? Y es carnal y es egoísta. Ricardo es carnal, es egoísta. Naturalmente jala para su lado. Si usted le pregunta a Ricardo, Ricardo, dígame qué usted tiene que decirme. Yo inmediatamente le digo, búsqueme lo mío. ¿Te han escuchado esa expresión? ¿Y lo mío dónde está? Búscame lo mío. Ahora, fíjense que es en el bautismo. ¿Qué dice Romanos 6, 4 al 6? Edgar, usted no puede leer ese texto. ¿Qué hace Dios con el cuerpo del pecado en el bautismo? Riángala, ñángala. Muerto. ¿Por qué? Porque este señor es egoísta naturalmente. Y el amor ágape es un amor que se da por entero hacia afuera, no hacia lo mío.
Y por eso es que en el bautismo hay que ejecutarlo, porque es en el bautismo donde usted entierra ese hombre. Y lo entierra, ¿para qué? Mire, ¿para qué lo entierra? Para que el cuerpo, sabiendo fue crucificado juntamente, para que el cuerpo del pecado sea destruido. Y usted si sigue leyendo el texto que sigue adelante, dice, para que no sirvamos más al pecado. Porque usted solo tiene dos opciones en la vida. O usted sirve al pecado o usted sirve a Cristo. No hay términos medios. Y eso es bien importante, lo decía un poquito a Eduardo esta mañana. No hay términos medios. O yo estoy metido en el charco, en el fango, en el lodo del pecado, o estoy conectado con Cristo. No hay términos medios. Entonces ahora cuando usted es bautizado, Dios tiene que remover ¿qué cosa? Ese cuerpo de pecado, y entonces comienza el Espíritu Santo. Viene a hacer ¿qué cosa? Empieza a hacer el Espíritu Santo. Al momento de ser bautizado, el viejo Ricardo es enterrado y el Espíritu de Dios comienza a derramar el carácter de Cristo en nosotros o su amor ágape. ¿Correcto? Quiere decir que ahora el Espíritu de Dios comienza a hacer cosa, a derramar el amor de Dios. ¿Por qué lo tiene que derramar? Porque antes que estaba aquí adentro, estaba Ricardo. ¿Y ahora hay que hacer qué cosa? Sacarlo. Hay que sacar esos muebles de la sala, Andri. ¿Cierto? Gracias a Dios que William no tenía muebles y lo podíamos llenar inmediatamente. Entonces, fíjense que ahora el Espíritu de Dios comienza a derramar, ¿qué cosa? Fíjense que dice este texto. William, léame ese texto. ¿Ha sido cómo? Quiere decir que cada día somos controlados con la palabra de Dios y esta va transformando nuestras vidas. Y el amor de Dios ahora sigue derramándose, ¿no? Y la santificación es el proceso mediante el cual el Espíritu de Dios nos va apartando del mundo y nos va acercando a Cristo. Y poco a poco las personas que nos rodean empezarán a ver una forma de ver la vida muy distinta al comportamiento del Ricardo natural y egoísta. Es el amor ágape de Cristo operando en nosotros al rendirnos a la dirección del Espíritu de Dios, el cual nos va a transformar nuestros corazones de manera radical. Finalmente, el carácter de Cristo tiene que derramarse en nosotros. Esta Marilyn, que era súper egoísta, ahora comenzó a ver, oye, pero Marilyn está pensando en mí, qué bueno. Yo quiero decirle a ustedes que hay muchos cristianos hoy en día que no están funcionando hacia afuera con el amor ágape de Cristo, sino funcionando hacia dentro. Y si usted está funcionando hacia adentro, eso solo está diciendo una sola cosa: que usted no está muerto, usted está vivito y coleando. Usted es un zombie, más que un zombie, usted está más vivo que muerto. Porque el zombie todavía ni se puede mover mucho. Hay creyentes que se mueven más rápido que los zombies, ¿cierto? Por lo menos los zombies de las películas. No sé cómo terminan alcanzando a todo el mundo en esas películas, pero bueno, son bien lentos supuestamente. Ven, pero el amor de Cristo tiene que estar, ¿qué cosa? Rebosando. El carácter de Dios tiene que estar en nuestras vidas. Por eso, cuando la Biblia habla de la experiencia del Espíritu Santo, lo presenta como un líquido. Y ellos fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Qué significa llenos del Espíritu Santo? Que quedaron totalmente apartados del mundo y totalmente conectados con Cristo. No hay términos medios cuando la persona está llena del Espíritu de Dios. Porque el amor de Dios ha sido derramado. Para que el amor de Dios se derrame, ¿qué significa eso? Que tiene que estar el recipiente ¿cómo? Totalmente lleno. Para desparramarse correctamente. Entonces, fíjense que ese trabajo del Espíritu Santo también nosotros lo podemos ver en el fruto del Espíritu.
¿Qué dice Gálatas 5, 22 y 23? Ana, si me lo puede leer, por favor. Déjate los lentes, te pongo otro. ¿Cómo es el fruto del Espíritu? Y aquí pusimos la versión segundo, ¿verdad? De este texto. Este texto en la Reina Valera tiene una coma después del amor. A mí me gusta más así, con 2 puntos. No había signo de puntuación en el Nuevo Testamento, en los libros originales. Así que me parece que el contexto va más en esa línea. Si el carácter de Dios es el amor, si el carácter de Cristo es el amor, entonces el fruto del Espíritu tiene que ser ¿qué cosa? El amor. ¿Y qué es el amor? 2 puntos. Amor es gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y eso lo vimos nosotros cuando estudiamos también la rueda del amor. En la rueda del amor nosotros vemos cómo Gálatas 5, 22 y 23 se compara con 1 Corintios 13, y en realidad el fruto del Espíritu es el amor. Ahora bien, además del fruto del Espíritu, que trabaja en una transformación de nuestras vidas, la Biblia dice que el Espíritu Santo hace otra cosa. ¿Nos da qué cosa? Dones espirituales. O sea, al ascender al cielo, Jesús dio dones a su iglesia. Estos regalos se corresponden con la función que el Espíritu Santo ha elegido para el creyente en el cuerpo de Cristo. Fíjense que dice Efesios 4, 7 y 8. Pedro, si nos puede leer ese texto. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautivo la cautividad y dio dones a los otros. Quiere decir que cuando Cristo está ascendiendo al cielo, ¿qué dio a los hombres? Dones. Los dones espirituales que cada uno de nosotros recibe desempeñan un papel muy importante en la vida y la misión de la iglesia. El tema de los dones espirituales es un tema bíblico. Dice 1 Corintios 12:1, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. O sea, el tema de los dones no se debe ignorar, dice el apóstol Pablo. Hermanos, no quiero que ignoren el tema de los dones espirituales. No los deben ignorar. 1 Corintios 12:4. Patricia, si nos puede leer el texto. La Biblia dice que hay un solo espíritu, pero hay ¿cuántos dones? Diversos dones. Quiere decir que en ese conjunto de dones, con un solo espíritu, la pregunta es, ¿cómo yo sé cuáles son los dones que a mí me tocan? ¿O cuáles son los dones que yo quiero? ¿O si yo no tengo que querer ningún don y me lo asignan? ¿Cierto? ¿Cómo funciona el tema de los dones espirituales? ¿Yo elijo el don? ¿O Dios decide el don que yo voy a tener? Mayra, ¿qué dice aquí 1 Corintios 12:11? Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como él quiere. O sea, ¿hay una de tu tía? Ven, usted no decide tener el don de sanidad o el don de profecía o el don de enseñanza. No es una decisión suya. ¿Es una decisión de quién? El Espíritu. ¿Viste? A mí me cogió con darle el don de sanidad a Edgar. Eso dice el Espíritu. Y ya el Espíritu agarra y Edgar sencillamente tiene el don que no es de él. ¿Qué es de quién? Del Espíritu. A veces hay una confusión. A veces las personas creen que los dones son de las personas. En realidad no son de las personas. ¿Son de quién? Del Espíritu. De hecho, la Biblia compara los dones espirituales como ¿qué? Como los miembros de un cuerpo. Los dones espirituales como miembros, como partes de un cuerpo. Huáscar. Fíjense que nosotros, la palabra de Dios en 1 Corintios 12, que es el capítulo que tiene que ver con los dones espirituales, me dice que así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, también tiene muchos miembros. Ahí está usted, estoy yo, estamos todos. Ahora, si yo soy pie, soy pie. Si soy cabeza, soy cabeza. Pero
no es una decisión del miembro elegir. O sea, fíjense que los pies míos no decidieron si iban a ser pie o no iban a ser pie en mi caso. Yo nací con los pies, como dicen los peruanos, con las patas. ¿Sí? Yo nací con las patas, yo decidí ponerme las patas. No, Dios lo decidió. Lo mismo pasa con los dones espirituales. O sea, el Espíritu Santo los reparte. Y los reparte, pero no para el beneficio del pie, o de la mano, o de la cabeza, sino para el beneficio de ¿qué? Del cuerpo. Fíjense que los dones no son para edificar a la persona, sino para edificar ¿a quién? A la iglesia. Daryl, si no puede leer ese texto, por favor. Entonces es importante que cada creyente entienda el propósito de los dones espirituales. No son para beneficio personal de los creyentes, sino para el bien común de la iglesia. Cuando se usan apropiadamente, estos dones producen una iglesia saludable. Hay personas que se jactan de tener un don en particular. Mucho cuidado con eso. No, yo tengo el don de sanidad. La gente viene y yo lo sano inmediatamente. Venga a una reunión de poder donde nosotros vamos a remover toda clase de espíritu y de mal. ¿Usted ha escuchado ese tipo de cosas? Claro que sí. Eso es muy común. Pero el don no lo tienes tú. ¿El don es de quién? Del Espíritu. Por eso decíamos los otros días, le explicaba a Joan, cuando tuve el texto, por ejemplo, de Romanos, que dice, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Hay personas que entienden que los dones espirituales no se revocan. El problema es que eso está escrito en español. Cuando se hizo la primera versión de la Reina Valera, la 1569, no dice irrevocables. Dice sin arrepentimiento, sin pesar, sin tristeza, Dios da los dones espirituales. Claro, sin arrepentimiento, se puede pasar de sin arrepentimiento, si algo no se arrepiente, es que no se revoca. Pero obviamente si el Espíritu de Dios no está en usted, el don no puede quedarse ahí. ¿Por qué? Porque el don no es ¿qué? No es suyo. ¿Y por qué no puede ser suyo? ¿Dónde está usted en este proceso? ¿En esa etapa de la salvación? Usted está muerto. Y si usted está muerto, el don no es suyo para su beneficio. Porque los muertos no se benefician de nada. ¿Ven cuál es el problema en la vida cristiana? Que es que nosotros tenemos cristianos que dicen estar muertos, pero están vivos. Y es difícil matar a una persona que cree que está bien cuando está mal. Exactamente. Está listo, no hay nada. Ahora, sí. Espiritual, claro, espiritual. De hecho, la palabra ahí es catargeo. Catargeo significa inutilizado o inhabilitado. Que el cuerpo de Ricardo esté inutilizado o inhabilitado para que no se meta en la dirección del Espíritu Santo ahora en la vida de Ricardo. Ahora, cuando hablamos de la deidad y los dones espirituales, ustedes van a dar cuenta en el texto de 1 Corintios 12, 4 al 10. Vamos a leer ese texto. Marilyn. Ahora, fíjense qué interesante. Cuando usted se va aquí al texto, se va a dar cuenta que el Espíritu está trabajando con la diversidad de los dones, pero es Cristo el que está definiendo, ¿qué cosa? Los ministerios asociados a los dones. Y el Padre es quien está ahora trabajando en la sabiduría detrás de eso. O sea, los tres están trabajando en la vida del creyente. Si ustedes recuerdan, en Juan 14, 21 al 23, vamos a poner ese texto, no lo tengo aquí anotado, pero me acaba de llegar ahora la idea. Vamos a verlo aquí un minuto. Juan 14, 21 al 23. ¿Qué dice el texto?
el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. ¿Quiénes van a hacer morada con el creyente que guarda los mandamientos de Dios? La deidad, Padre e Hijo, se unen ahora a la dirección ¿de quién? Del Espíritu de Dios. Es por eso que en la mecánica de los dones espirituales, también la deidad está trabajando en la experiencia de vida del creyente. Los tres están funcionando. Ahora, estamos viendo entonces tres elementos fundamentales. Los dones, el Espíritu está trabajando con los dones y el Espíritu está relacionado con el poder. Con el poder. Los ministerios están relacionados con Cristo, que está relacionado con el compromiso, y las operaciones con Dios el Padre, que está ahora enfocado en la sabiduría. Vamos a ver esos tres textos. Mayra, si me puede leer Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. ¿Qué vamos a recibir cuando tengamos el Espíritu Santo? Poder. Poder. Dunamis. Potencia. Potencia para testificar. Y vamos a testificar con los dones espirituales. Porque los dones espirituales no son para beneficio nuestro, sino para beneficio de quién? De la iglesia, del cuerpo de Cristo. Ahora, cuando hablamos del compromiso, Fausto, si me puede leer ese texto, por favor. Fíjense, Jesús tuvo un gran compromiso con el tema de la salvación de nosotros. Claro que sí. ¿Qué está dejando Cristo? Su posición de Dios, ¿para qué? Para rebajarse y humillarse hasta nosotros con el compromiso de salvarnos. Y Santiago 1:5, Beatriz, ¿me puede leer ese texto? Entonces, sabiduría es conocimiento aplicado a situaciones de la vida real, que es eminentemente práctica. Ahora, Dios da ¿qué cosa? La sabiduría. Ahora, ¿cuál es tu condición personal en relación a estas tres áreas? Sabiduría, compromiso o poder. A veces tenemos hermanos que están más enfocados en la sabiduría que en el compromiso o el poder. Hay diferentes caracteres en la iglesia. Por ejemplo, veamos algunos casos. Yo tengo aquí al señor Tomás. Tomás es el creyente escéptico. Tomás era fuerte en sabiduría, pero débil en poder y compromiso. Él sabía bastante, porque había estado viviendo con Cristo 3 años y medio, ¿verdad? Pero entonces falla al desconfiar. No, Señor, muéstrame, ¿cómo va a ser? Explícame. Ah, Tomás, pero ¿y qué pasó con la fe? Con el compromiso, ¿cierto? Yo tengo también Marta, que es el creyente controlador. Usted se puede ver en esa foto, usted puede verse como Tomás o de repente como Marta. Su fuerte es el compromiso, pero necesita crecer en poder y gracia. A Marta le interesa cumplir con las tareas. Tenemos personas así en la iglesia, muy afanadas, ¿verdad? Y en las familias también. Entonces, pero tenemos personas muy afanadas en la iglesia, pero que no tienen ningún interés en la palabra. Y no se sientan con Cristo a pasar tiempo con el Señor. Ese es el creyente controlador. Señor, dile ahí a mi hermana que deje de estar ahí escuchándote. ¿Sí? Y que se ponga aquí a trabajar conmigo, que hay muchas tareas en la casa. Ahora también tengo a María, que es el creyente espiritualista. Está más interesado en lo espiritual y dejan lo práctico y la reflexión a otros. Son fuertes en poder y débiles en sabiduría y compromiso. Tengo también el creyente quemado, ese es Moisés. Encontramos ejemplos de su sabiduría por toda la Biblia. Fue enseñado en toda la sabiduría de los egipcios. Este creyente es fuerte en sabiduría y compromiso. Su necesidad de crecer en poder. Moisés tenía mucha sabiduría, pero ahora no sabía cómo liderar, cómo aplicar autoridad, hasta que viene Jetro y le dice: hey,
tú te estás matando. Correcto. Tenemos el creyente fanático, Pedro. Pedro es un buen ejemplo de compromiso. Está dispuesto a emprender riesgo por el Señor. Este tipo de creyente es fuerte en poder y compromiso. Su necesidad principal es crecer en sabiduría. Pedro, el problema contigo es que tú no sabes cómo funciona el negocio espiritual. Estás muy dispuesto y arrancamos. Y después que arranca dice, ¡ay! Se me quedaron los zapatos. ¿Sí? Entonces, muy rápido en todas las cosas. Y tenemos luego en Jonás el creyente indiferente. Jonás es descrito como un hombre de profundo conocimiento y sabiduría. Era fuerte en poder, pero huía a comprometerse con Dios. Nosotros vamos a pasar un test ahorita a ustedes para que usted defina qué tipo de creyente es usted. Le vamos a pasar este test, donde usted le va a poner unos valores y entonces luego usted va a graficar cómo es usted en poder, en compromiso, en sabiduría. Y entonces eso le va a decir después a usted qué tipo de persona usted es. Si usted es más como Marta, como Pedro, como Moisés o como María, ¿cierto? Ahora, en definitiva, no importa lo variado que nosotros seamos, la verdad es que a Dios le encanta utilizar a gente imperfecta, ¿cierto? Gente imperfecta. Sí, correcto. Entonces, a veces nosotros pensamos que Dios espera gente perfectas. No. Dios anda buscando, Dios quiere trabajar con personas que estén dispuestas a ser transformadas por la dirección del Espíritu de Dios. Ahora, vamos a entender un poquito acerca de los dones espirituales. ¿Qué es un don? Un don espiritual es una habilidad especial que Dios da según su gracia a cada miembro del cuerpo de Cristo para que sea utilizado en el desarrollo de la iglesia. Quiere decir que el don espiritual es distinto al talento que yo tengo de nacimiento. Yo puedo ser muy bueno en las artes. Yo puedo ser muy bueno por ejemplo, Bezalel era bueno en las artes. Pero Dios le dice a Moisés, Bezalel, yo estoy poniendo mi espíritu en él para que desarrolle todo tipo de artes. Fíjense que si bien el hombre era bueno en la parte artística, pero ahora está, ¿qué cosa? Potenciado por el Espíritu de Dios. Ya eso da una revelación del año en cuanto a temas de arte y desarrollo, de diseños y demás. Ahora, usted puede no tener el don del servicio o el don de la enseñanza y Dios ahora se lo provee. Y de repente ahora usted comienza a enseñar a otros. Ese no era su talento natural, es sencillamente que ahora el Espíritu de Dios lo está capacitando de manera especial para que usted pueda enseñar a otros. Un principio bíblico es que todos los creyentes tenemos dones. Así como un cuerpo humano tiene diversos miembros y órganos, de igual forma el cuerpo de Cristo, su iglesia, se compone de una gran variedad de cristianos, cada uno de ellos con una función especial. Veamos estos dos textos. Ezequiel, ¿se me puede leer este texto, por favor? Fíjense entonces que todos en la iglesia tienen diferentes tipos de dones. El que tiene el don de servicio, que sirva; el que tiene el don de presidir, que presida con solicitud, con presteza, con atención; el que hace misericordia, que lo haga con alegría, ¿verdad? O sea, se usan los dones espirituales conforme a la medida de la fe. El que enseña, que enseñe; el que exhorta o el que aconseja, que aconseje; y el que reparte, que sea generoso, que lo haga con liberalidad. Liberalidad significa generosidad. Es difícil una persona que lo ponga a repartir y el tipo es tacaño, pero duro. ¿Qué usted cree que va a pasar con esa persona repartiendo? No, espérate, ¿verdad? Y no te puede llevar 2 fundas. No, mira que es media. No, mira, espérate. Es más, yo voy a repartir esto. Eso me acuerda de un caso. Marín se acuerda también. Sí, nos pasó a los dos, ¿verdad? Ahora, fíjense que todos tenemos dones. Marisol, por favor. Entonces, nosotros no tenemos que sentirnos mal. Si el don mío es enseñar y el don de Marlene es presidir, pues qué bueno que presida, ¿ves? O sea, cada zapatero a su zapato. Eso es lo que se trata en la iglesia. No significa que una persona tiene que tener un solo don. Dios da muchos dones. De hecho, en esencia, cada creyente es un líder. Cada creyente puede presentar el plan de salvación,
puede animar a otros y llevarlos a Cristo. Quiere decir que en esencia hay dones que naturalmente lo tiene una persona por solo ser creyente. La capacidad de enseñar. Cuando Jesús le dice a los discípulos, id y haced discípulos, literalmente lo que Jesús está diciendo es, yo le estoy dando a todos ustedes el don de ¿qué? De maestro. Porque Jesús no puede decirle a los discípulos, vayan y los que puedan hagan discípulos. Así es lo que dice el texto. Dice, vayan y hagan discípulos. Quiere decir que le está mandando a todos a discipular. Id por todo el mundo y predicad el evangelio. Ven, eso no es un por favor, es una orden. Vayan, prediquen el evangelio al mundo entero. Ven, ahora, si Jesús me está mandando a predicar el evangelio, ¿tiene que capacitarme a mí con el evangelio? Claro que sí. ¿Tiene que capacitarme con el don de la enseñanza? Por supuesto que sí. Correcto. Dios no llamará a un creyente a una tarea determinada si antes no lo ha dotado de los dones correspondientes. Dicho de otra forma, descubrir nuestros dones nos lleva a conocer a qué áreas del ministerio Dios nos llama. Tan importante es conocer los dones que tenemos como los que no tenemos. Yo tengo que conocer el don que yo tengo. Y tengo que saber qué dones no tengo. Ahora, que no nos pase como el hombre que después que revisó, hizo su examen, se dio cuenta que él nada más tenía un solo talento, un solo don. Y fue del pastor y dijo, pastor, descubrí que solo tengo un don. Ajá. ¿Y cuál es el don suyo, hermano? El don de la crítica. ¿Cómo así? Mire, yo descubrí que yo puedo criticar cuando usted sube ahí, si el sermón es bueno, si es malo, si el que cantó bien, si no cantó, si cantó mal, si el culto fue inspirador, si no fue inspirador, si las mujeres vinieron bien vestidas, no vinieron bien vestidas, si los hombres, qué sé yo qué, si saludaron, si no saludaron. Yo le puedo criticar todo, yo soy ya especialista en eso, yo tengo eso como un don natural. ¿Qué usted me aconseja? Y el pastor le dijo, mire, haga como el tipo que solo tenía un talento, entierre ese don. Ese don no lo necesitamos. Exactamente, eso no lo queremos aquí, ¿cierto? Pero es importante que yo conozca cuáles son mis dones y debo saber cuáles dones no tengo. Porque otros hermanos pueden tener esos dones y entonces ahí nos apoyamos los unos a los otros. También hay variantes en los dones. Dos cristianos pueden tener la misma variante de un don y puede que lo tengan en distinto grado. De hecho, ambos pueden tener el don de evangelizar y aplicarlo efectivamente de forma distinta. Una persona puede tener el don de evangelizar y evangelizar muy bien a través de sermones, predicando, correcto. Otro puede utilizar el don enseñando. Otro puede utilizar el don de evangelizar a través de ayudando a otros y hablándoles de la palabra en una acción más personalizada. Y todos lo pueden tener en diferentes grados también. Cuando yo me comparo con alguien que tiene el mismo don que yo tengo en un grado más alto, puede ser más frustrante que alentador. Y digo, bueno, pero entonces este está más bendecido de Dios que yo. No. Acuérdense que el Espíritu Santo hace las cosas como Él quiere. Y yo entiendo también que hay su momento para el Espíritu Santo también tomarnos y ayudarnos a crecer en un don particular. En la Biblia hay unos 30 dones que usted lo puede encontrar y lo vamos a revisar rápidamente. No vamos a perder mucho en eso porque ustedes lo van a estar viendo y se lo vamos a pasar por escrito. Pero usted tiene, por ejemplo, creatividad artística, trabajo manual, generosidad, hospitalidad, conocimiento, misericordia, música, organización, pobreza voluntaria, sabiduría. Este tipo de dones tiene que ver con la parte creativa, con el Dios creador. Fíjense que están relacionados con el Padre. Luego están los dones que tienen que ver con la predicación del Evangelio. Apóstol, consejería, evangelización, ayuda, liderazgo, misionero, servicio, cuidado pastoral, celibato, enseñanza. Eso tiene que ver con la obra de Cristo, el sacrificio de Cristo, la predicación del Evangelio. Y luego tengo los dones que son ya movidos por el Espíritu, que tienen o están relacionados con el Espíritu, que son dones que tienen que ver con los aspectos sobrenaturales de la vida cristiana. El don de liberación, discernimiento, fe, sanidad, interpretación, milagros, oración, profecía, sufrimiento y lenguas. Pero para los dones relacionados con la creación, cada uno tiene, ustedes lo van a tener, porque yo le estoy pasando esta presentación entera por el WhatsApp de la iglesia y lo vamos a compartir también en los grupos. Y
usted tiene, por ejemplo, el don de la música. Ahí tiene los textos que después usted puede averiguar también lo que dice. Este don permite utilizar su voz en cánticos o tocar un instrumento musical para la gloria de Dios y la edificación de los demás. Posibles tareas: dirección de adoración, director de coros, instrumentalistas, grupos de alabanza, planificación de cultos de alabanza, etc. Quiere decir que la música es un don bíblico, y Dios habilita a personas particulares a utilizar la música en el proceso de salvar a otras personas. Luego tenemos la creatividad artística. Este don aparece en muchas variantes tales como drama, preparación de escenarios, alfarería, música, composición, escritura, etc. Este don permite a los cristianos usar medios artísticos para la edificación de otros. Por ejemplo, mi asesora en tema artístico es Helen, ¿cierto? Por ejemplo, si ustedes ven esta jarra que está por aquí arriba, y les dije, necesito esta jarra, ¿verdad? Entonces esa jarra, Helen me ayudó a desarrollarla, ¿cierto? Así que le agradecemos mucho por ese don. Es el don artístico. Entonces, pero cada persona puede colaborar en la iglesia de diferentes maneras. Luego está, por ejemplo, el trabajo manual, la generosidad. Usted no necesita un don especial para ofrendar regularmente. Hay personas, sin embargo, que entregan un porcentaje por encima del promedio para el reino de Dios. Este don permite dar cosas materiales a los demás de forma alegre y generosa. Posibles tareas: comisión financiera, apoyo económico, misioneros, tesorero. Un tesorero de iglesia no puede ser una persona tacaña, tiene que ser generoso. A veces los tesoreros piensan que pueden ser más tacañitos, ¿verdad? Pero en realidad la Biblia nos manda a ser dadivosos, liberales, generosos. Este es el don de hospitalidad, cuando invitamos a las personas a nuestras casas. El conocimiento permite a los cristianos generar, recoger y analizar ideas importantes para la salud de la iglesia. Estudios bíblicos, una buena área, investigaciones, planificación, etc. Misericordia. Este don permite a los cristianos demostrar con sus obras su compasión por los que padecen mental y corporal y psíquicamente. Ahí están las tareas de consejería espiritual, obras con grupos marginados, obra en prisiones, cuidar a minusválidos, visitar hospitales o enfermos, trabajo entre drogadictos. El don de la organización, de la sabiduría, de la pobreza voluntaria. Los dones relacionados con el evangelio están, por ejemplo, el de apóstol. Permite a los cristianos ser reconocidos como líderes espirituales por muchas iglesias diferentes. Posibles tareas: plantación de iglesias, asesoría de iglesias, planificación a largo plazo, misiones en el extranjero. La palabra apóstol significa enviado, una persona que ha sido enviada para la predicación del evangelio. Tengo entonces el don de la consejería, evangelización. Permite a los cristianos comunicar el evangelio a los no creyentes de manera que estos puedan alcanzar la fe. Posibles tareas: predicación, celebraciones, misiones, equipos de plantación de iglesia, etc. El don de ayuda, de liderazgo. En cuanto al liderazgo, tenemos 21 características de un líder. Ustedes lo van a tener ahí: carácter, carisma, concentración, generosidad, escuchar, autodisciplina, pasión, seguridad, servicio, valentía, la capacidad de aprender, actitud positiva, responsabilidad, discernimiento. El liderazgo permite a los cristianos establecer metas para el futuro de la iglesia y comunicarlas de tal manera que los demás cooperen de forma voluntaria para conseguirlas. También tenemos el don de misionero, para ir a otros países. Servicio, ayudamos a las personas. Un don de servicio también es muy útil en la iglesia. Cuidado pastoral, la enseñanza. Permite a los cristianos comunicar la verdad de tal manera que otros aprenden y de esta manera contribuyen a la salud de la iglesia. Ahí están grupos pequeños, seminarios, entrenamientos, estudios bíblicos. Está el celibato. Es un don que no muchos lo procuran, pero es un don en la Biblia. Solo lo procuran los que no se quieren casar. Los que nos casamos pues no tenemos ese problema, ¿cierto? Dones relacionados con el espíritu, la fe. Todos tenemos fe, pero en este caso, cuando la Biblia habla de la fe como un don, permite a los cristianos reconocer con un grado de confianza inusual la voluntad de Dios para el futuro desarrollo del ministerio. Hay el pastor Domingo Guzmán, por ejemplo, me dio la historia de él estaba en Haití, y entonces tenían un evento muy bonito en la tarde, un sábado en la tarde, estaban en la mañana, y a las 11 de la mañana cayó un aguacero, pero unas cosas impresionantes.
el cielo se puso negro de todos lados y el pastor dijo, bueno, vamos a tener que suspender el tema de la reunión de esta tarde. Entonces un hermano dice, señores, vamos a orar para que a las 2 de la tarde ya no haya lluvia. Y dice el pastor Domingo que este señor se paró, se arrodillaron ahí en el púlpito de la iglesia, y este hombre oró, el Señor, a las 2 de la tarde vamos a venir de nuevo aquí, no debe haber lluvia por ningún lado, porque después tienen que venir todos los hermanos de la iglesia. Y me dice el pastor Domingo que a una cuadra, a las 2 de la tarde, estaba lloviendo a cántaros, y en todo el lado de la iglesia estaba seco. Y después no puede ser, dice él, sí, así mismo. Entonces es una fe inusual, correcto, una fe que dice, señores, vámonos que ya el Señor va a resolver eso. Entonces, nos vamos tranquilos. Discernimiento. Permite a los cristianos saber con seguridad si cierto comportamiento tiene un origen divino, humano o satánico. Para yo tener un buen discernimiento espiritual, yo debo tener un buen conocimiento de la palabra de Dios. Si yo no leo la Biblia, me va a ser muy difícil identificar si Satanás está detrás de una persona actuando en una línea determinada. Está el don de sanidad, permite a los cristianos servir instrumentos de Dios para restablecer la salud de los demás. Liberación, permite a los cristianos ayudar a la gente que sufre opresiones satánicas para que experimenten la libertad. Interpretación, permite a los cristianos traducir un mensaje que originalmente fue comunicado en otro idioma para que todos puedan entender. Posibles tareas, equipo de cultos, traducción, hermenéutica. La hermenéutica también es el arte de interpretar correctamente la palabra. El don de milagros permite a los cristianos servir instrumentos a través de los cuales Dios lleva a cabo actos que sobrepasan las leyes de la naturaleza. Lucha espiritual, misioneros en el extranjero, equipo de oración. El don de la oración. Hay personas que todo cristiano debe orar, pero el don de la oración permite a los cristianos orar durante largos periodos de tiempo para pedir por algo muy concreto y recibir en mucha mayor medida que otros creyentes respuestas a sus oraciones. El don de la oración no todo el mundo lo tiene. O sea, hay personas que puede que no sean necesariamente maestros o predicadores. Quizá hay personas, yo he visto el caso de hermanos que ni saben leer bien, y usted le dice, hermano, diríjanos en oración. Y cuando ese hombre se arrodilla y empieza a orar, él lo agarra a usted de esa silla y lo pone directamente a los pies de Cristo allá en el trono de la gracia. Orando. Tiene el don de la oración. El don de la oración. El don de profecía permite a los cristianos recibir mediante el Espíritu Santo un mensaje de Dios y comunicarlo a los demás. Posible tarea de equipo de oración, equipo de administración. El don del sufrimiento, es un don que no todo el mundo lo quiere, pero permite a los cristianos sufrir por causa de la fe y al mismo tiempo mantener un espíritu gozoso y victorioso. ¿Sí? Es un espíritu de comunicación, es un don de comunicación del sufrimiento, no de sufrimiento. El don del sufrimiento es lo que pasaba, por ejemplo, con el apóstol Pablo, que mientras está preso en una cárcel de Roma, le escribe a la iglesia y le dice, estén siempre gozosos, yo me gozo en Cristo. O sea, el apóstol está motivando a la iglesia a estar gozosa en todo momento, aún todavía él en medio de la prueba. Y finalmente el don de lenguas, que es un don de lo más confuso que existe, permite a los cristianos utilizar un idioma que nunca han aprendido en un mensaje público, posible tarea de intercesión, lucha espiritual y demás. La ley de Pareto. La ley de Pareto dice que el 20% de los miembros de una iglesia trabaja y el 80% consume. El 20% conoce sus dones y el 80% que no trabaja en la iglesia dice desconocer sus dones, no saber qué hacer o que no les dejan sencillamente hacer nada. Entonces, en una iglesia, por lo general, tú puedes tener un 20% de personas activas en ministerios particulares y un resto de personas que vienen y se sientan y creen que su trabajo es sentarse en la iglesia semana tras semana. Entonces, ese no es el caso.
Y muchas veces tenemos entonces hermanos en esta condición. Por ejemplo, ¿estas personas están trabajando o no están trabajando? ¿Están trabajando? ¿Qué ustedes ven en ese gráfico? ¿Cuál es el problema? La rueda. ¿Eh? Pero ellos están trabajando, ¿cierto? Van forzados. Sí. ¿Y qué más ustedes ven ahí? Que la solución está ¿dónde? Ahí adentro. Entonces, en muchas iglesias la solución está dentro de la iglesia. Entonces hay un grupito que está trabajando, ¿no? Pero la solución ¿dónde está? Está dentro de la iglesia. La misma solución al problema está dentro. Entonces, ministerio según dones, el enfoque hacia ministerio según dones se basa en el convencimiento de que de acuerdo a su plan, Dios mismo ha definido qué creyentes deben realizar preferentemente determinados trabajos en la iglesia. La función de los líderes en la iglesia se reduce a ayudar a los miembros de la iglesia a encontrar y reconocer los dones que Dios les ha dado. O sea, nuestra labor como líderes es que cada uno de nosotros podamos saber cuáles son los dones particulares que tenemos para poder encontrar cuál es el trabajo que vamos a estar haciendo en la iglesia de forma regular y continua. Y definitivamente encontrar un servicio acorde con dichos dones. Cuando los creyentes viven en consonancia con sus dones espirituales, no trabajan por fuerza propia, sino que el Espíritu de Dios obra en ellos. De tal manera, cristianos totalmente normales pueden tener un rendimiento extraordinario. Si los miembros no descubren y usan sus dones espirituales, la iglesia no puede esperar grandes progresos en ningún área de desarrollo y termina muriendo. Cuando yo tengo personas que solo vienen a la iglesia a sentarse, entonces comienzan a desarrollar aquel don de la crítica. O sea, yo voy a ver hoy qué tiene Dios para mí en la iglesia. No, pero que no es que tiene Dios para ti, es que tú tienes para Dios hoy. Pues, o sea, cambia el concepto. Entonces, Dios demanda de nosotros ser cristianos involucrados en su obra. Cada cristiano deberá tener identificados sus dones y el ministerio para el cual el Espíritu Santo le ha capacitado. No hay dones mayores que otros. Todos son importantes para Dios y para el crecimiento de su iglesia. ¿Cómo identificar sus dones espirituales? Abra su corazón a Dios en oración. Dígale, Señor, ayúdame a identificar cuáles son mis dones. Prepárese para aplicar sus dones. 1 Pedro 4:10. Infórmese. Comience con lo que usted disfruta hacer en la iglesia. Experimente cuanto le sea posible. Compruebe su eficacia y busque la opinión de otros. Y definitivamente haga una prueba de dones. Entonces, eso es lo que vamos a hacer hoy. Ahora en un momento estamos ya arrancando. La tarea de la iglesia, después que usted se convierte, es ayudarle a descubrir sus dones para ponerlo al servicio de Dios en la iglesia local. 1 Pedro 4:10 dice, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a otro como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. ¿Es esto lo que Dios quiere? No. Definitivamente que no. Miren lo que Dios quiere. ¿Sí? Entonces, fíjense qué fácil. Ahora está todo el mundo trabajando, correcto, pero trabajando de manera suave, correcta, alegre, todo el mundo contento y la iglesia moviéndose en la dirección apropiada. Entonces, hacemos una pausa ahora y ahorita entramos luego entonces con el test de los dones espirituales. Y entonces le vamos a entregar a cada uno de ustedes para ver si lo llenamos hoy mismo y empezamos con la tarea. ¿Les parece? Dios les bendiga mucho.